Bienvenidos, hablaremos hoy de la adolescencia, concepto que en realidad últimamente nos insta a interpelarlo y a acordar en que en realidad debiéramos entenderlo como las adolescencias, comprendiendo este fenómeno como algo muy plural, muy disímil, como para señalar un único camino, una única forma de entenderla o de recorrerla fenomenológicamente por parte de los jóvenes. Un fenómeno a ser observado individualmente, pero también desde una sociología de los pequeños grupos, entendiendo el familiar de origen o el grupo de pares tan importante en donde el adolescente ahí desarrolla su primer salida del seno familiar, pero también debemos entenderla desde un lugar socioeconómico y desde un marco cultural que engloba todas estas cosas. En este sentido, y en vista de nuestros intereses, la vamos a pensar desde la óptica de los doctores Casas Rivero y Señal González Fierro, y esto es una perspectiva un tanto física, pero también física y psicológica. No física principalmente en los cambios tan evidentes que ocurren, direccionados ahí desde el entender de los caracteres sexuales primarios y secundarios, esto tan evidente que pasa en esa edad, sino más bien desde la cuestión genética, desde esa programación que tenemos ahí orgánica y que en momentos de nuestra vida va señalando distintos cambios en nuestro cuerpo y en nuestro comportamiento. Pero antes de ubicarnos en este texto directamente, vienen a nuestra mente palabras de Freud. No fueron muchas las veces que el padre del psicoanálisis habló de educación, fueron 3 básicamente. En la tercera, en lo que se conoce como la Conferencia 34, en el año 1932, él va a decir que el niño, en sus primeros 5 años de vida, tiene por tarea evolucionar lo que a la humanidad le costó milenios. Esto es, el niño nace igual que nacía hace 10.000 o 15.000 años, con la misma carga genética, pero Freud por supuesto lo habla en términos pulsionales, con el mismo ello, con las mismas tendencias, los mismos intereses. Lo que para la humanidad costó milenios llegar a la cultura, a un orden, a un ordenamiento social donde uno en determinados sitios debe comportarse de determinadas maneras para que la vida social sea posible. Esto que costó milenios, como decíamos, es lo que le obligamos al niño a que en 5 años conquiste. Y cada vez menos porque la escolarización cada vez es más temprana. Pero le estamos pidiendo entonces que se siente a escuchar a un adulto en silencio y sin molestar. Esto es, que domine sus pulsiones, que detenga su ello, su interés primariamente egoísta, que frene su violencia, que detenga su sexualidad y que además preste atención, ¿no? Enfoque todo esto en un interés que le es ajeno en poquitos años. Es, por lo tanto, entendible que el rendimiento escolar, el éxito escolar, casi debemos pensarlo como un milagro. Bueno, en este orden de cosas es que el interés de nuestra charla de este momento va a hablar de la genética. ¿Qué es la genética? Es aquella programación que viene en los genes, en nuestro ADN y en nuestro ARN, que va a señalar quiénes vamos a ser, o por lo menos una gran parte de esos seres que vamos a ser. Cuál será nuestra estatura, nuestro color de piel, de pelo, de ojos, pero también qué enfermedades podremos llegar a tener, a qué seremos propensos, como se suele decir. Pero también irá marcando hitos en nuestra evolución, cómo iremos cambiando de ser un ser proporcionadamente distinto cuando somos bebés, en la relación cabeza, cuerpo, extremidades inferiores y superiores, al primer año de vida. Todos esos cambios
profundos ya vienen escritos en la genética. El acné que aparecerá en la adolescencia y lo que decíamos recién, los cambios en los caracteres sexuales. Pero también más adelante podremos hablar de la caída del cabello, principalmente en los caballeros, o de la aparición de canas. Y luego también podremos pensar en la menopausia, en este cambio hormonal y en esta modificación en cuanto a la capacidad evolutiva en las mujeres y también seguramente en los hombres. Todo esto viene marcado en la genética, viene escrito en ese cuerpo que tenemos cuando nacemos. ¿Qué van a proponer los autores del texto? La adolescencia es un fenómeno a ser entendido en cuanto a su capacidad de comportamiento, en cuanto a su desafío, en cuanto a no encontrar su lugar en el mundo y a rebelarse y a ponerse en riesgo, como una cuestión de una genética construida para un momento evolutivo, utilizada en un momento evolutivo donde ya no es necesaria. Para esto tenemos que remontarnos al inicio de nuestros días como seres humanos, o como Homo sapiens sapiens, si ustedes quieren, en esta tierra. Como cazadores y recolectores, y con una vida, con una expectativa de vida mucho menor a la nuestra, unos 20 y tantos años, era lógico que a los 12 años aproximadamente, en promedio, ocurriera entonces esa evolución que tenemos de niños a adolescentes, porque pasaba a ser necesario para la supervivencia de la especie la reproducción. O sea, era necesario una irrupción de la sexualidad y una urgencia de la sexualidad tal que fuese insoportable para hombres y mujeres y que esto llevara a la cópula y a la reproducción. Pero además, la fuerza intempestiva, la agilidad, la capacidad de enfrentamiento con el riesgo también era necesaria, ya que en aquella época había que salir a cazar, había que exponerse para luchar por el grupo primario y defenderlo frente a un enemigo humano o animal. Por lo tanto, era más que necesario que el cuerpo estuviera preparado para eso. Claro, aquel momento empieza a cambiar, ya sabemos, ahí los antropólogos nos dicen porque los animales empezaron a escasear o porque de alguna manera nos dimos cuenta que era mucho más productivo detenernos y empezar a dominar la naturaleza desde la siembra y la cosecha y valernos de nuestros propios alimentos y ahí mantener nuestros propios ciclos. Cuestión que esa genética generada para la aventura, generada para la vida nómade, generada para defender la especie y para reproducirse, empieza a tener que ser canalizada de otra manera. Por supuesto, esto no fue un cambio de un día para otro. No es que un lunes nos fuimos a dormir siendo cazadores y recolectores y al martes nos despertamos empezando a cultivar la tierra, ¿no? Hay una coexistencia de un tiempo de ambas actividades hasta que finalmente decanta en el ser humano más sedentario. Y ahí esa genética que era utilizada para un tipo de vida va a tener que amoldarse a otra, que todavía no la entendemos problemática, por lo menos en lo que los registros históricos nos dan cuenta, porque evidentemente la vida todavía en aquellos albores de la humanidad podía compartir una cosa como la otra y los jóvenes evidentemente podían vivir esta irrupción de la sexualidad y de la destreza y de la fuerza de otra manera. Pero conforme pasan los años, y ya avanzamos muchos años para nuestra era, llegamos a los grandes conglomerados urbanos que trajo la revolución industrial, llegamos a esta nueva forma de socialización, y aquí sí tenemos cambios mucho más profundos. Esta gente, estos hombres, mujeres, jóvenes que vivían en el campo, tienen que venir por una cuestión de supervivencia a vivir a las grandes ciudades
y la lógica que se empieza a generar allí en pos de un futuro, que ahora lo podemos pensar en esos términos, hacen que la mujer y el niño estén mucho tiempo encerrados en su casa o encerrados en la escuela. Los sociólogos, algunos dicen, hay un proceso de infantilización de la mujer y de feminización del niño. Esto es, la mujer es cuidada ahora en la vida privada como fueran cuidados los niños en épocas anteriores, y el niño se feminiza en el sentido de dejar de tener un rol activo, varonil, de fuerza, de cazar, a pasar a vivir en la vida dentro del seno familiar, dentro de las cuatro paredes. Queda la vida pública para los hombres, donde de todas maneras no ya todo el trabajo tiene que ver con la fortaleza o la destreza. Por lo tanto, pensando en este cambio profundo, dicen los autores, la genética sigue siendo la misma. Estos jóvenes que hoy están dentro de sus casas porque la vida social así lo indica, tienen un cuerpo, tienen una genética que se despierta como para reproducirse, como para salir a cazar, como para salir a defenderse frente a un enemigo. Es la adolescencia el momento pico de nuestra capacidad reproductiva, de nuestra potencia sexual, de nuestra potencia física, de nuestra agilidad, de nuestra falta de temor a los riesgos. Por tanto, estamos en un momento más importante de la vida para este tipo de tareas, pero claro, nuestra sociedad no nos da este tipo de tareas, sino todo lo contrario. Le pide al adolescente que pase más horas de las que venía pasando inclusive como niño en una escuela, en un centro de formación, porque es más importante capacitarse para el futuro que vivir la vida hoy por hoy. Esto es lógico en el sentido de que hoy tenemos una expectativa de vida de unos 70 y tanto, 80 años. La genética de la que estamos hablando esperaba vivir 20 años, y por lo tanto después de los 10, 12 años ya era necesario este cambio, porque la sociedad estaba estructurada también de esta manera. Ahora, claro, ¿qué hacemos? Los autores ahí ponen una disyuntiva con una respuesta muy lógica. O cambiamos la genética o cambiamos la sociedad. Como la genética no la podemos cambiar, no nos queda otra cosa que cambiar la sociedad. Bien, ¿qué es cambiar la sociedad? Un cambio profundo que no implicaría cambiar toda la sociedad, sino más bien la sociedad que roza al fenómeno juvenil adolescente. Y esto sería, bueno, si el adolescente está preparado para los desafíos, está preparado para la competencia, está preparado para predominar como predominara en otro momento, siendo él el que case ese animal para dar de comer a su familia y no el otro, por esto la competencia. Logremos una escuela, logremos una educación propia de la juventud basada en esto que los jóvenes necesitan. Una educación que sea competitiva. Una educación que le brinde al joven verdaderos desafíos. Que le brinde la posibilidad de mostrar sus capacidades. Y de desarrollarlas y de ser capaz. Esta es un poco la propuesta y la cuestión de este texto. Ya terminando, pensamos, la genética pareciera ser algo pesimista, y cuando hizo sus primeros pasos y sus primeros discursos eran, bueno, en la genética tenemos escrito hasta de qué nos vamos a morir. Pero bueno, en el último avance, todos los genetistas hoy acuerdan, en realidad la genética es una programación a ser reprogramada. ¿Esto qué quiere decir? Podemos tener un montón de tendencias internas, podemos tener un montón de condicionamientos, pero así como hay un genotipo, hay un fenotipo. ¿Y este fenotipo qué es? Es qué conductas, qué hago yo en mi vida, aparte de la genética. O sea, si yo tengo un estilo de vida de determinadas condiciones, voy a evitar que el condicionamiento genético haga todo lo que quiere conmigo. Lo mismo podemos pensar en cuanto a la adolescencia. Si yo logro una vida adecuada y le brindo al adolescente aquello que él busca y que él necesita, claramente esta genética que nos pareciera condenatoria va a pasar a un segundo plano, o se va a amoldar suficientemente
como para lograr una adolescencia productiva. Vamos a llegar hasta acá, les agradezco vuestra atención y nos estamos encontrando en futuras charlas.